queremos hablar del papel que cumplen los papás en el seno familiar. Porque en nuestro concepto, ser padre no significa tener hijos. Comprarse un piano, por ejemplo, no significa ser pianista, o una guitarra, no significa ser guitarrista. Es muy difícil ser padre, ser madre. Yo diría que es un arte. Pero para hablar acerca de esto, hemos traído a un hombre que realmente estamos seguros nos va a ilustrar muchísimo en la materia. Ya ha estado con nosotros aquí en esta casa el psicólogo Juan del Amor Moya, a quien lo tenemos a nuestro lado. Él trabaja en el equipo de orientación del noroeste. Y entonces queremos que él nos hable, por sobre todas las cosas, de la figura paterna, ante todo. Buenas noches. Hola, Milton. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vosotros. Entonces queremos que nos expliques un poco la función del padre de familia y qué diferencias existen entre el ayer, el hoy y quizá el futuro. Pues las diferencias son abismales. Si quieres, para iniciarlo, hay un estudio de dos psicólogos españoles, que Benito y Agustín Díaz López, cogieron a 2.000 adolescentes y les hicieron una pregunta. Es decir, en el caso en que tengas un problema, ¿a quién te dirigirías? Y tenían varias respuestas, pues el padre, la madre, profesor, amigos, incluso sacerdote. Y es muy curioso porque de cada 100, 3, es decir, el 3%, afirmaban que se dirigían al padre. Y esto no deja de ser triste, ¿verdad? Es un estudio actual en donde, bueno, vamos viendo que la figura del padre, ellos le llaman el eclipse de la figura del padre, porque realmente está dejando de sus funciones, se está alejando de lo que es la crianza y la educación de los hijos y está suponiendo un problema importante. Ha cambiado, y lo sabemos todos, lo que es no solamente la figura del padre, sino el núcleo familiar. El padre, como tú muy bien sabes, estaba asociado a características como la ley, el orden, la autoridad, ¿verdad? La madre, por el contrario, pues era más bien ternura, cariño, expresividad. Y esto dentro de una sociedad, vamos a llamarle, estamos hablando del pasado, machista, que supone que la familia, la mujer, los hijos eran propiedad del padre, y esto pues ha cambiado radicalmente. Y en ese cambio estamos ahora, y es donde tendremos que hacer la reflexión. Y la mejor reflexión es que, teniendo en cuenta realidades como que la mujer, la madre, trabaja cada vez más fuera de casa, teniendo en cuenta realidades incluso legislativas. Si viéramos, no sé los datos, pero la mayor parte de divorcios, los jueces o las juezas suelen legar la custodia de los hijos a la madre, también hace, relegando un poco la figura del padre. Entonces estos datos nos dicen que tenemos que cambiar los roles, y lo bueno estaría ahí, en ese cambio de roles, en esa combinación de roles que se puede incluso negociar con la pareja. Incluso hay estudios que demuestran que cuando se descarga a la madre de funciones domésticas y de crianza de los hijos, pues eso tiene una repercusión positiva en la pareja, en las relaciones de pareja, en la solidaridad, y eso es de lógica, ¿verdad? Porque si nunca has fregado, si nunca le has cambiado pañales y tú lo haces, pues comprendes realmente la situación del que normalmente lo hace. Entonces, esa combinación de cambio de rol influye en el beneficio positivo de la relación de pareja y, por ende,
lógicamente, la relación padres-hijos. Y a la misma vez que no sea constante, que no sea siempre el mismo rol, que se cambie. ¿Sabes qué tiene de positivo que se pueda cambiar? Pues que el día de mañana, que todo puede pasar, como es lógico, esa pareja puede romper, puede, en fin, iniciar caminos distintos, pero los hijos sufren menos porque han visto a la madre y al padre en roles distintos. Se echa en falta, lógicamente, porque a los hijos lo echan en falta, pero no repercute negativamente en un desequilibrio psicológico en el futuro, sino que, bueno, es una cuestión que se ha trabajado con el tiempo, se ha trabajado en ese cambio, y al padre no lo ven siempre como ley y autoridad, que a veces la puede tener la madre y otras veces el padre. Entonces eso es positivo para la familia, incluso llegado el caso de que se rompiera el día de mañana. Fíjate, Juan, Sí. yo te voy a hablar un poco de lo mío, de lo personal, de lo que uno vivió en Uruguay. Solemos acabar ahí, ¿verdad? Y hace unos cuantos años. Sí. Mi padre era protésico dental y estaba todo el día inmerso en su trabajo como protésico dental, pero así, 14, 16 horas diarias. Y mi madre era la que se encargaba de hacer los mandados. Para nosotros, nuestro papá, muy pequeño nosotros, era un ogro, porque mi papá era el encargado de castigarnos. Mi madre, durante todo el día nos decía, cuando venga tu padre sí que te vas a enterar. Entonces mi padre llegaba cansado de trabajar, y, no sé, quería encontrar tranquilidad, quería encontrar paz, y encontraba una lista de acusados. Entonces, eso hizo que nosotros, por ejemplo, la figura de esa brillantez de la figura de nuestra madre, que estaba siempre con nosotros, que nos protegía, que estaba siempre encima nuestro, hizo que, no digamos que quisiéramos más a nuestra madre que a nuestro padre, pero que se opacara la lista de nuestro padre, la figura de nuestro padre. Eso es lo que tú nos estás explicando que se está perdiendo. Pues se está perdiendo, sí, la delimitación de roles tan clara, tan evidente que había entonces. Ahora no, pero no solamente por eso, sino porque el sentido, el concepto, el núcleo familiar también está cambiando, ¿eh? En ese sentido, de lo que tú cuentas, pues no solamente eran tus padres, yo creo que pues posiblemente una gran mayoría, ¿eh?, de padres en nuestra sociedad que éramos menos industrializados, pero que en sociedades industrializadas como Estados Unidos hace 60 años que ya tenían este problema. Claro, la madre cuando hace eso, pues está haciendo dejación de autoridad, está gastando la autoridad y la refleja, la personaliza en el padre. Siempre la ley, la autoridad, pues se ve como algo más lejano, algo que te va a venir. ¿Que influye a la hora de querer o no querer? Pues puede ser que influya, o se quiere de distinta manera. De todas maneras, el padre, cuanto menos se le ve, cuanto más ejerce de esa autoridad de forma puntual, pues claro, más distante, menos se le conoce y menos afectividad puedes proyectarle, puedes demostrarle. Entonces esa es una situación que no ha pasado en tu casa, que ha pasado en bastantes, pero lo importante es que se aprende, es curioso, Milton, yo por lo menos lo veo así, además es una realidad, las muchachas, las crías desde pequeñas parece como si aprendieran a ser madres, aunque solo sea por los roles de los juegos, de los juguetes, las muñecas, el carricoche, tal. Sin embargo, al crío, al adolescente, no se le enseña a ser padre, hay que aprender. Y además vamos aprendiendo, tú tienes hijos y si te acuerdas, no ejerces de padre cuando tenían una edad, cuando tienen otra, cuando tienen un problema o cuando van evolucionando, van cambiando. Y en ese proceso los padres vamos aprendiendo, ¿eh? Lo bueno es no perderlos, porque en el proceso puede haber momentos, circunstancias, en el que uno no sepa estar y los pierdas, que se pueden dar el caso, que se pierdan para siempre. ¿Y cuándo se pierden? Pues cuando dejan de contar contigo, cuando no te cuentan las cosas. A mí pues, a veces pues me entristece por un lado, pero por otro tengo la suerte de que mi mujer no se está perdiendo ningún proceso.
Yo posiblemente me pierda algo porque estoy menos en casa, pero cuando ella me cuenta, pues me ha dicho, Ángel, esto me lo ha contado, y yo digo, ¿y cómo no me lo ha contado a mí? Y posiblemente sea el hecho de estar menos, ¿eh? Sin embargo, todavía puedo llorar por un ojo, como se suele decir, porque coprotagonizo de momento lo que es la evolución de mis hijos. Pero hay que tener mucho cuidado de no cortar el diálogo, de no cortar la negociación, de hacerse inflexible, porque te pierdes el resto de evolución, y eso es terrible. Claro. En el pasado, Juan, Sí. la mujer era prácticamente impensable, hablo medio siglo atrás, que entrara en el mercado laboral. La mujer entró en el mercado laboral. Sí. El hombre entró a colaborar, digamos, cada vez más en la criación de los hijos, porque en mi época, un papá cambiar un pañal, un papá hacer la comida, Sí. hacer la colada o colgar la ropa, era impensable. Yo creo que cuando el padre empezó a estar más cerca de la familia, desde el punto de vista que el niño empezó a ver que el papá le cambiaba la ropa, que el papá lo llevaba al colegio, que el papá hacía cosas que antes hacía la mamá, allí ha cambiado todo, ¿no? Claro. Hombre, ha cambiado a nuestros ojos. El crío que lo ve desde el principio no cambia, es lo que está viendo. Y ahí es lo positivo que te comentaba. Eso es la grandeza de cualquier núcleo familiar, cuando los roles se pueden combinar y se pueden compartir. Y realmente es cuando los hijos ven a los padres, si no por igual, pues los ven como padres, pero es bueno que los roles se diferencien, ¿eh? Porque realmente en esa combinación de roles es como si dijéramos una microsociedad, y cuando esa criatura sale al exterior, pues no hay roles totalmente definidos. Hay gente con mayor expresividad, personas con más autoridad, con menos, pero en ese cambio de roles es cuando tú al crío le das esa seguridad, incluso sirve para la misma autoestima y para poder defenderse en la vida, para no hundirse a las primeras de cambio. Habrá veces que será el padre el que provoque esa frustración hacia el éxito, y otras veces será la madre. Entonces, en esa combinación está la riqueza a nivel psicológico y de personalidad que puede ayudarle a tu hijo, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el costo? Que yo pienso que es muy alto, de prescindir en cierta medida de la figura del padre. Pues es muy importante. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, yo he leído algunos artículos y a mí me han sorprendido, ¿eh? Mira, hay un artículo, hay un estudio hecho en Estados Unidos hace 60 años y está referido al núcleo familiar, ¿eh? Y entonces el estudio está hecho en 20 millones de criaturas en Estados Unidos, en donde ya se veía que el 40% eran familias monoparentales, es decir, o antes de los 3 años, por divorcio o por madres solteras, el 40%. Y la influencia que esto tenía. Bueno, pues familias de padre y madre biológico en los años 50 en Estados Unidos eran el 43%. A los 60 años ha variado al 25%. Y en la actualidad no hay estudios porque no se ha seguido, pero si el seguimiento es ese, pues tendrá que ser un porcentaje mucho menor. Y esto tiene una influencia realmente negativa. Y estamos hablando, para entendernos, de ausencia, no de sustitución. Estamos hablando de la figura, no que sea el padre biológico, puede ser, se puede sustituir por otra figura, pero que siempre sea la figura pues paterna, sea el abuelo, sea la pareja de la mamá, sea, en fin, o el hermano mayor. Es decir, esa ausencia tiene una importancia extraordinaria, hasta el punto, estos estudios están hechos por psicólogos, sociólogos, incluso economistas, porque han sacado el costo que tiene en Estados Unidos el hecho de ser madre soltera, y es un costo extraordinario a nivel de seguridad social y de todo lo que conlleva. Bueno, pues esto tiene una influencia a varios niveles. En el rendimiento académico, y en las cuestiones de violencia, de homicidios, de asesinatos, y tristemente de vez en cuando salen noticias de Estados Unidos, ¿verdad? Que entran al instituto, que entran con armas,
de fuego y se producen asesinatos. El consumo de productos tóxicos. También hay una relación directa de la ausencia del padre, porque mira, el problema es que el padre ayuda a retardar el refuerzo, a que se retarde el refuerzo cuando se consigue algo. Cuando estas criaturas, esa línea está cortada, la satisfacción la necesitan enseguida, no saben retardarla. Bueno, pues eso supone pues ese tipo de problemas, pero además totalmente demostrado. Mira, el estudio era el riesgo de permanecer sin estudiar y sin trabajar durante largo tiempo. Y la comparación era entre familias con padre y madre, no biológico, no tiene por qué ser biológico. Después descartaban procedencia social, el sexo, la procedencia económica, todo eso lo descartaban. Eran variables que no se despreciaban, pero se controlaban aparte, y las dos variables importantes que controlaban eran familia monoparental, por las circunstancias que fueran, y familia padre y madre, o la figura. Bueno, repito, tres variables querían ellos estudiar. Una, el tiempo que se tardaba en dejar los estudios, abandonar los estudios o el trabajo. Otra era el rendimiento académico y la tercera era el riesgo de embarazo prematuro. Bueno, pues el riesgo de estar periodos sin trabajar, bueno, lo que hemos llamado crisis, pero cuando pasa ya de varios años ya no es crisis. Claro. Bueno, pues se aumentaba en un 50%. El riesgo de abandono de estudios, en comparación con familias padre y madre, se aumentaba en un 100%. Y el riesgo de embarazo prematuro en un 100%. Fíjate si es importante el costo de ausencia de la figura paterna, importantísimo, y sobre todo a nivel de agresividad. En Suecia cogieron a todos, en total fueron, no recuerdo, 15.000 niños en el año 53. Hicieron un seguimiento y efectivamente tenían problemas en los estudios. Una importancia terrible en el porcentaje. Y al final acaba el estudio de Suecia. El niño que crece sin padre presenta mayor riesgo de enfermedad mental, porque a estos niños en Suecia les hacían un seguimiento de estudio psicológico de forma regular. Bueno, pues aumentaba el riesgo de enfermedad mental. Fíjate lo que hemos hablado a nivel de estudios, a nivel de embarazos prematuros, a nivel de abandono del mundo laboral o del mundo académico y de salud mental. ¿Será que vivimos, Juan, en un mundo cada vez más caótico que hace que este problema se vaya agravando con el paso de los años? Porque nosotros estimamos, dime si me equivoco, si en las primeras décadas del siglo XX, yo pienso que este problema no existía, o sí existía, por supuesto, pero no con la gravedad de hoy día. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, por supuesto, claro. Ya más que problema, yo creo que ahora lo que estamos es en una adaptación al nuevo concepto de familia y tenemos que adaptarnos. Y en esa adaptación es lo que te comentaba al principio el cambio de roles y el asegurarlos bien. Porque ya lo importante no es el padre o madre biológico, sino que sea familia que sea, es decir, dos personas con una criatura sepan asumir los roles. Que los críos eso les da seguridad y esa seguridad les da una proyección de futuro equilibrada a todos los niveles. Fíjate que es curioso, hay un dato que a mí me ha llamado la atención terriblemente. Mira, la correlación que hay, el índice de correlacional que hay entre familia monoparental, es decir, entre ausencia del padre que has dicho y violencia, en agresividad, incluso en homicidios, es mayor, yo me he pasmado porque es mayor que la correlación que hay entre fumar y cáncer de pulmón. Sí, de veras, es increíble. Sí, a mí me ha resultado muy llamativo. Claro. Es muy curioso. Es decir, ¿qué importancia tiene la figura paterna? Importantísima. ¿Cuál sería para ti, entonces,
Háblanos de un perfil del padre positivo. Bueno, pues el ideal, hablaríamos del ideal, ¿verdad? El ideal, casi, porque como es tan extraordinario, te voy a leer. Bueno, primero, un padre que tenga las ideas claras, con criterios muy bien definidos, que sea firme pero no impositivo, y a la misma vez que tenga coherencia y sentido común. Los hijos, como todos, son eso, y lo detecta cualquiera, pero si lo detectan los mismos alumnos. ¿Por qué con ciertos profesores se llevan mejor y peor? Y este profesor a lo mejor es extraordinario explicando, pero cuando no hay esa empatía, cuando no hay, pues entonces se produce distanciamiento. Cuando un hijo ve en un padre que, bueno, si no tiene sentido común, lo vea quien lo vea, pero que no es coherente con sus ideas, con las decisiones que toma, que no dialoga, que no negocia, pues entonces lógicamente se aparta, se aleja. Si es impositivo es el colmo, porque esas criaturas, tú lo que estás provocando es indecisión, baja autoestima, y estás provocando que mañana no se sepa defender. Pero si negocias, si dialogas, eso es importantísimo. Por eso, yo a veces les digo a los padres, es muy importante que cuando se tome una decisión, bueno, eso es la vida, no se tome en caliente, ¿verdad? Suele pasar en la vida, pero con los hijos igual. Es decir, cuando tomas una decisión por un enfado y en caliente, les dices cosas que luego, pues, es muy difícil, a nivel de castigos o de un refuerzo negativo. Oye, pues ahora te vas a quedar sin ordenador toda la semana. Bueno, pues una vez que lo has dicho, pues tienes que hacerlo. si lo incumples, ya pecas de incoherente con respecto al crío, pero en tu vida igual. Un padre también positivo, pues es el que tiene espíritu de superación en el trabajo, incluso en lo académico, no un padre que se estanca, que lo ves ahí quieto, que no se supera, pues le estás transmitiendo una imagen al crío de que en cuanto llegue a cualquier nivel que él se estime oportuno, pues ahí se quede. Incluso no tiene ni por qué llegar, y pasa en los estudios, que a veces los dejan, porque bueno, pues imitan, no es que tú le hayas dicho que imiten, pero y lo difícil es desaprender. Claro. Cuando ya se ha aprendido una actitud, cuando se ha aprendido algo de ese estilo, pues desaprender es muy difícil. Y es importantísimo, importantísimo. Muchas veces, perdona, bueno, como tú has dicho, yo trabajo de psicólogo, cuando hacemos un diagnóstico, partimos de una anamnesis, pues un historial. Bueno, pues partimos incluso antes de nacer. No, la pregunta no es directa, no es si lo era deseado o no, pero a veces damos vueltas y decimos, ¿era buscado, no era buscado? Es muy importante la relación que se ha tenido, y se dan casos de criaturas que, bueno, tienen problemas de lectura, de escritura, de tal, y son inteligentes, no son, bueno, hay que descartar, no tiene dislexia, no tiene un problema y entonces, escarbando, te das cuenta dónde está el problema. Incluso criaturas que vienen desde 3 añicos, agresivos, y les dices a las madres, bueno, vamos a ver, ¿esto puede ser genético? Y la madre te dice, pues genético, pues no. Pues si no es genético, puede ser que eso lo lleve el crío ahí, algún problema, en el cerebro. Hombre, mi crío, mi hijo, ¿cómo no? Pues entonces no me queda otra solución, tendrá que ser aprendido. Y acaba de llegar. Claro. Y hay que caer, aprenden. Entonces, es, como te decía, ese padre coherente, también con cierta altura moral. Y no estamos hablando, no somos moralistas. Es decir, una moralidad significa pues que tiene unos valores, que los respeta y que es consecuente. Entonces, ese es el perfil en general de un padre positivo, que influye positivamente en ese desarrollo de los hijos. Ahora, y para terminar, algo que nosotros pensamos que también es importante. En el siglo pasado también era impensable que una mujer jugara al fútbol. Me acuerdo que cuando allá por los años 50 veíamos chicas jugar al fútbol, de fuera le gritaban, vete a la cocina, vete a lavar los platos, vete a lavar la ropa. Pero la mujer hoy en día juega al fútbol, hace boxeo, la hija de Cassius Clay o Muhammad Ali es campeona del mundo de boxeo. Pero el hombre, por ejemplo, entonces dicen que la mujer pierde femineidad. El hombre, yo por ejemplo recuerdo cuando nosotros recién casados con mi esposa Ana María llegamos a Caravaca, los caravaqueños me veían colgar la ropa,
me veían hacer los mandados, me veían hacer las camas. Entonces, esa figura del macho de América o el macho hispano perdía un poco también en este caso, de su masculinidad. Hoy día, ¿eso sucede? Pues yo creo que, gracias a Dios, cada vez menos. Cada vez menos. Yo creo que... Yo soy partidario de que... Bueno, que me creo que en la mujer y el hombre yo creo que se mezclan. Se mezclan los sentimientos, las formas de ser, las personalidades, la femineidad y la masculinidad. Se mezclan. Entonces, a nivel social, como uno quiere contextualizarse, pues predominan una serie de aspectos y otros los escondemos. Pero cada vez se va haciendo eso menos llamativo, porque el hombre y la tele también influye, ¿verdad? Ajá. Vemos hombres llorando, eso es estupendo. Vemos mujeres, como tú dices, levantando pesos, y eso es estupendo. Y cierto perfil tradicional que tenemos se está perdiendo, porque además es que la realidad te lo dice. Pues mira, lo que has dicho de la fuerza. Es cierto que en el desempeño de una fuerza en el tiempo y la importancia de esa fuerza, el hombre tiene más. Sin embargo, a lo largo del tiempo, es decir, en el proceso de una vida, la mujer es más fuerte incluso biológicamente. Eso está demostrado. Hay más viudas que viudos, ¿verdad? Sí, es cierto, es muy cierto. Claro. Y sin embargo, físicamente trabajan más, dan a luz. Eso es algo extraordinario. Claro. Es un cambio extraordinario en el cuerpo y un sufrimiento que tiene el cuerpo. Bueno, pues la mujer es más fuerte que el hombre. Incluso, aunque sea el Día del Padre, a veces demuestran más inteligencia que el hombre. Yo no sé a ti si te pasó, Milton, y perdona, un síntoma de inteligencia. No sé si te pasaría a ti, pero suele pasar. La mujer al hombre le hace creer que la conquista, que sí. Y es al revés. Y cuando tú has pensado, ya acuérdate de cuando te echaste novia o cuando conociste a Ana María. Bueno, pues yo estoy seguro que cuando yo pensé en mi mujer, ella estaba pensando en mí varios meses, seguro, y suele pasar así. Pero dejan que nosotros nos creamos que hemos conquistado, cuando no te enteras que en ti ya estaba pensando hacía tiempo. Bueno, es un ejemplo, un síntoma de... Sí, no es que sean ni más ni menos inteligentes, pero sí tienen un poder de adaptación extraordinario a la hora de poderse diferenciar del hombre y dejarnos creer que somos, ¿verdad?, más fuertes, más inteligentes, pero realmente sabes tú que esos roles están cambiando. Es bueno que cambien y es bueno que se vea aspectos femeninos en un hombre, digo aspectos, y igual que en una mujer, aspectos masculinos, ¿sabes? Hay camioneras, no solamente boxeadoras, y eso es fenomenal. Claro. Y hay hombres pues que se dedican a su casa por circunstancias laborales y que limpian, y que, en fin, eso es lo bueno y lo normal. Muy bien. ¿Un mensaje, Juan, final para los papás? Pues que ejerzan de padres, que les dediquen tiempo. Cuando no puede ser, como tú has dicho, oye, vienes de trabajar, ya no es importante que sí, oye, que en los estudios es importante incluso la cantidad de tiempo, pero cuando uno no puede, es más importante la calidad en ese tiempo. Es decir, esforzarse en ser padre, en crecer como padre, conforme va creciendo tus hijos, eso es algo extraordinario. En acompañarles, en estar con ellos, ejercer de padre y ejercer de marido. Sí, porque es importantísimo. Tú estás en una pareja, quieres a tu mujer, yo la quiero como tú, y eso tiene que demostrarse. Y eso trasciende en la educación de los hijos. Es decir, el día del padre, que uno sea padre y que se deje querer. Muy bien. Claro. Te agradecemos muchísimamente. Gracias. Y a ustedes, a los papás, decirles que cambien pañales, que hagan mandados, sí, que laven la ropa, que tiendan la cama, en fin, que ese rol, como decía el psicólogo que tenemos a nuestro lado y que nos ha dado realmente una lección muy importante, que eso sea 50-50, 50%, para que los hijos también se encuentren mucho más cerca de ustedes, los papás.